Tuve que cruzar en bote, en bicicleta, y cuando estamos cerca de la frontera, donde tú pones los pies, en el lado pasajero, donde ponen los pies, ahí me metieron como por 3 horas. ¿Por qué crees que el hispano pone bastantes limitantes mentales al llegar a este país? Con mi papá trabajábamos 7 días a la semana, de 5 de la mañana hasta 8 de la noche, al 9 de la noche. Cuando tenía más o menos como 15, 16 años, Obama pasó la ley, una orden ejecutiva que benefició casi 1 millón de personas, como mi persona. Las masas nos dicen lo siguiente, que no puedes ser exitoso como latino aquí en Estados Unidos porque no sabes el lenguaje, porque no entiendes la cultura o porque nos discriminan. Bueno, después de ver este video, vas a cortar totalmente ese pensamiento limitante o excusas que pones para no poder avanzar en tus sueños en este país. Y el día de hoy les quiero presentar a un joven que me ha motivado e inspirado desde el minuto 1. Alguien que llegó a este país de manera ilegal, como un inmigrante, y aún así pudo asistir a una de las mejores universidades de Estados Unidos, como es la Universidad de Maryland. Actualmente trabaja en Deloitte, una de las firmas globales más grandes del mundo. Y también ya ha creado una de sus firmas, A&M, como cofundador, para poder asistir a las minorías en el tema de consultorías. Así que si este episodio, al verlo completo, que te animo mucho a verlo, te ha impactado, envíaselo a esa persona que se le puede ayudar y desde ya deberías de ya darle like. Hola, José Argueta, bienvenido a Funes Funds Podcast. Es un placer estar acá. Muchas gracias por invitarme. Te tengo para comenzar una frase y quiero saber tu opinión. Las excusas son herramientas con las que las personas sin propósito en mente construyen grandes monumentos de nada por sí mismas. ¿Qué opinión te tiene de esa frase? Pues que yo pienso que dice mucha verdad. Las excusas no ayudan para nada y no traen nada de valor. Si tú puedes, como dice la frase, haces un monumento y te quedas allí observándola o poniéndola de idolatría, no sé, nunca vas a llegar a nada. La vida siempre, pienso yo, que tiene personas que ponen excusas y las que no ponen excusas, y las que no ponen excusas y buscan una resolución o salir para adelante son las que hacen o llegan a completar sus sueños. ¿Por qué crees que el hispano pone bastantes limitantes mentales al llegar a este país? ¿Por qué crees? Pienso que a veces como latinos ponemos esos limitantes en nuestras mentes porque nos da miedo a tal vez a no saber el idioma, a intentar algo nuevo, que salir de nuestro común, como se pudiera decir. Y nos da miedo que fracasemos o que no vayamos a hacer lo que dijimos y lo hagan chiste o cualquier cosa de eso. El qué dirán de las personas. Correcto. ¿Y por qué crees que tu situación fue diferente, dirías? Yo lo que pienso, bueno, siempre me he enfocado en mí, yo siempre me enfoco en mí. Yo no busco opinión de otra persona o qué la persona van a decir. Si yo tenía que hacer algo, yo lo hacía y no estaba como esperando o preguntando qué dirán de mí o qué van a pensar de mí. Ok, enfocarse en uno mismo. Enfocarse en uno mismo. Ok, porque tu proceso, leyendo tu historia, Josué, tu proceso de crecimiento personal es uno de los más intensos que yo he, por lo menos, leído. Tú llegas a este país cuando estabas muy niño. ¿A qué edad llegaste, por cierto? A los 8 años. 8 años.
Y llegas aquí como ilegal, inmigrante Indocumentado. indocumentado. ¿Cómo fue esa historia, por cierto, de cómo sales de El Salvador para poder llegar aquí a Estados Unidos? ¿Te recuerdas? Sí, tenía, como te digo, 8 años. Era mi mamá, un tío y un primo que venimos por razones de buscar una mejor vida, mejor futuro. No me acuerdo en qué mes salimos, pero creo que todo el proceso tardó casi como un mes de salir de El Salvador hasta llegar a Texas o aquí en Maryland. Bueno, a Maryland donde llegué. Tuve que cruzar en bote, en bicicleta, y cuando estamos cerca de la frontera, donde tú pones los pies, en el lado pasajero, donde ponen los pies, ahí me metieron como por 2 horas para llegar donde íbamos a caminar. Pasé como 2 horas y cuando me salí, todo el cuerpo dormido, ya no sentía nada. Y después de eso tuvimos que salir corriendo, así como de un solo, porque es lo que nos dijeron, salir corriendo como para el desierto. Uh-huh. Y esa noche creo que caminamos como entre 8 o 10 horas toda la noche. Y tuvimos que cruzar 2 ríos y era como marzo más o menos, creo, lo que me acuerdo, pero estaba un poco frío. Y, o sea, quitarte la ropa, cruzar eso y pasar eso, y después en el día, al amanecer, tú tienes que sacar los zapatos, calcetines, porque estabas mojado completamente, y el frío, y después la siguiente noche hacerlo de nuevamente. Fue una experiencia que no creo que nunca se me va a olvidar. ¿Tú crees que eso ayuda a recordar esos momentos para poder decir, wow, yo tengo que aprovechar la oportunidad que tengo hoy en día? ¿Crees que lo usas como fuego de alguna manera? Claro que sí. Pienso yo yo me siento afortunado en la vida que tengo. Las oportunidades que he tenido, la familia que tengo. Yo me siento, o sea, súpermente agradecido con Dios por todo lo que me ha dado, porque yo sé que hay una persona que desearía estar en mi lugar. Desearía tener la oportunidad de estudiar, de trabajar, o solamente solo estar saludable. A veces nos olvidamos eso, que las cosas más pequeñas o lo que no notamos diariamente es lo más grande que tenemos. Y hasta este punto, ¿has encontrado valor en este episodio o te ha encantado? No olvides darle like, suscribirte y enviárselo a ese amigo que lo necesita. Continuamos con el episodio. ¿Recuerdas el viaje? ¿Recuerdas el bote? ¿Recuerdas esa primera vez que estabas en Estados Unidos? ¿Que pisaste Estados Unidos? ¿Cuál es tu primer recuerdo en Estados Unidos, diría? Fíjate que creo que mi primer recuerdo, después que cruzamos, los tuvimos que esconder como detrás de unas casas, en un monte. No me acuerdo exactamente cómo se miraba, pero era la noche. Pero nos dijeron que los teníamos que esconder porque estaba la migración cerca de allí. Y me acuerdo que de cerquita donde estaba yo había unos perros que ladraban mucho. Uh-huh. Y yo miraba las casas, porque las casas en Estados Unidos son muy diferentes de Latinoamérica. Claro. Y me quedaba viendo yo la casa y lo bonita que se miraba. Creo que mi primer recuerdo de cuando llegué acá a Estados Unidos. Wow. ¿Y eso qué representaba esa casa para ti, digamos? Fíjate que lo que yo me recordaba, que wow, qué casa tan bonita. La pintura, la estructura que tenía, nunca, no la había visto. Y yo creo que tal vez lo que me pudo venir en mente, yo quisiera tener una casa así algún día. ¿Y te lo creías en ese momento que era posible? ¿O es algo que uno dice, bueno... Solo creo que lo pensé y no pensé más de ahí. Solo sería bonito estar en una casa así, me imagino yo en ese segundo. En ese momento. ¿Y entendías por qué tus padres estaban yendo de El Salvador? En una parte sí, en otra parte no. O a veces cuando uno está pequeño son muchas cosas que no nota, o no sabe, o no entiende.
Claro que mucha gente de mi pueblo o de mi país salían porque la vida era mejor, tenías un potencial más grande de ganar más dinero, de educación o de lo que sea, ¿verdad? Pero no creo que uno no entiende, especialmente cuando está pequeño, lo difícil que es nuestros países. Hasta que he regresado hoy y yo me pongo a pensar, wow, las cosas aquí son de esta manera y para mí cuando estaba pequeño esto era normal. Wow, ¿cómo qué? O sea, por ejemplo, el agua. A veces no teníamos agua. Teníamos que agarrar un cántaro, ir a llenarlo, traerlo a la casa. Y eso lo estaba haciendo yo de 5 o 6 años. ¿Me entiendes? Cosas así que no notas. A veces la luz, el acceso que tienes a las cosas aquí. Por ejemplo, una vez que regresé, el baño o el toilet de la casa se había bloqueado. Y aquí me puse a pensar lo fácil que es para ir a arreglar un toilet. Solo vas a un Depot, rentas una herramienta y estuvo. Allá a veces las herramientas no están así. No es tan fácil de solo que uno entiende, lo voy a buscar. No es así. Y son cosas que yo me pongo a pensar que hoy lo noto y lo sé por mi experiencia y por todo lo que he vivido, pero cuando estaba allí no lo entiendes. Porque es la normalidad, ¿no? Es la normalidad. Es la normalidad. Ok, llegas aquí a los 8 años y, bueno, al final, la meta final, imagino que era la universidad. Quiero llegar ahí y quiero ver tu perspectiva de esa manera, pero de 8 a 18 años, vas a high school, comienzas a tratar con un diferente tipo de personas que te van moldeando la cabeza, o fueron tus padres los que realmente inculcaron ese tipo de meta de poder estudiar para tener un futuro mejor. Creo que la mayoría fueron mis padres, pero también un poco de todo. Ok. Como te he mencionado que con mi papá trabajábamos a veces 7 días a la semana, de 5 de la mañana hasta 8 de la noche, a 9 de la noche. Y mi papá siempre me decía, si tú quieres hacer lo que estamos haciendo, pues no vayas a la escuela. O si quieres ir a buscar un futuro diferente o hacer otra cosa diferente, ve a la escuela porque vas a tener oportunidades, muchas más cosas. Ok, estás haciendo que el landscaping. Landscaping, cortando árboles, todo, de todo lo que se pueda imaginar de afuera, jardinería. ¿Desde que llegaste? ¿Eso lo recuerdas? Sí. Desde que tenía como unos 10, 11 años comencé a trabajar con él, con mi tío. Y bueno, siempre tuve otros trabajos, pero lo principal era eso. Ya, ¿y seguías estudiando o solamente te enfocabas en el trabajo? Siempre estudiando. Desde que vine el primer momento, siempre fui a la escuela. Y hasta que me gradué de la universidad, nunca dejé de estudiar. Ok, tus padres nunca, porque sí he conocido historias y tal vez tú me puedes decir de amistades que tal vez llegan a este país y comienzan a trabajar de una vez. Dejan los estudios y se dedican a hacer dinero, ¿no? Muchas veces ese es el paso para poder sobrevivir. En este caso, tus padres siempre inculcaron eso, ese tema de la educación. Sí. ¿Siempre lo viste así en casa? Sí. Siempre, ellos no es que lo forzaban o que lo requerían, pero siempre lo apoyaban, que estudiáramos, que hiciéramos algo más de lo normal, ¿verdad? Porque como tú dices, mucha gente viene acá, especialmente si vienen a veces como de la edad de 16 en adelante, no quieren ir a estudiar porque miran el dinero, aunque tal vez en ese momento el dinero se mire bastante. Si tú lo piensas y miras la visión larga o long term que dicen en inglés y te pones a pensar, wow, si me pongo a estudiar o saco una carrera o hago otra cosa, tal vez tengo un potencial más grande. ¿Qué le dirías a esas personas que nos están viendo? Que tal vez están en una corta edad, joven, tal vez 16 a 22, 23, 25 años, 27 años, están trabajando, ganando muy buena plata, realmente. Muy buena plata. ¿Qué le dirías? Yo le diría que yo entiendo las situaciones de cada persona diferente. Hay gente que no puede tal vez en ese momento dejar de trabajar, pero que no se olviden también que hay muchas oportunidades, un mundo totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como latino,
y que estudiando o tal vez tomando una certificación o sacando una licencia o algo nuevo, te abre puertas que tú nunca te has imaginado. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la high school, yo nunca me imaginé trabajar en una oficina o trabajar en la computadora. Estamos hablando de lo más mínimo. Porque siempre mi trabajo era de trabajar afuera, de trabajar físicamente. Y solo, ahora imagínate, de lo difícil que se trabaja afuera con la calor, el frío, y ahora no tengo que necesariamente hacer eso. Es un cambio radical. Wow. ¿Y por qué crees que los latinos muchas veces nos quedamos en ese tipo de trabajos? Pienso que, como te digo, a veces las situaciones de personas son muy diferentes. Hay mucha gente que tiene que ayudar a su familia en nuestros países, mandan dinero, y si ellos dejan de trabajar o trabajan menos horas para buscar una educación o algo así, tal vez no pudieran hacer eso. Otra perspectiva creo que es tu mentalidad o el miedo. Pienso que a veces con la gente que son tus amigos o con la gente que te reúnes, ellos no tienen esa mentalidad, y a veces nosotros los acomodamos a nuestros amigos o a las personas que nos juntamos. Y es difícil saber, ok, yo voy a ser diferente, yo voy a hacer esto, no por nadie más, sino por mí mismo, o tal vez por mi familia, para ayudar, para poder tener un mejor futuro. Y es lo que conocemos muchas veces, ¿no? Uh-huh. So, probablemente lo hacíamos en nuestros países, o lo que te toca, lo que toca. Sí. Y como es cómodo, es lo que sabemos, nos da miedo tomar ese paso, ese riesgo de algo nuevo. So, tú estabas trabajando con tu padre en landscaping. Uh-huh. ¿Veías buen dinero ahí? Sí, la verdad que tuve suerte porque trabajábamos a veces con personas que tenían casas muy grandes, que tenían mucho dinero, uh-huh. y a veces les hacíamos buen trabajo, los daban buenas propinas, los pagaban bien, uh-huh. para lo que es ese tipo de trabajo. Uh-huh. Excelente. ¿Y en qué momento te hace clic la cabeza que tengo que ir a la escuela? O, bueno, estudiaste administración de empresa. Finanzas y sistemas de información. Sistemas de información. ¿Cuándo haces el clic de que yo tengo que tomar esta oportunidad, esta cosa nueva? Tengo que salir de mi área de confort, que es trabajar con mi padre y recibir ese dinero. ¿En qué momento tú dices, este es mi futuro? Creo que fue en high school. Claro, como te mencioné, mi papá, mis padres siempre me dijeron que estudiara, pero también una parte fue un profesor que tuve en la high school. Él me enseñó lo básico de finance, de finanzas, de invertir el dinero, y me gustó mucho de eso, y los enseñaba que si nosotros invertíamos nuestro dinero, tomábamos decisiones correctas. Sí. No teníamos que trabajar toda nuestra vida. Wow. Y los dijo de las carreras que habían, que su hijo trabajaba en Merrill Lynch, que es que manejan dinero. Y me gustaba mucho eso. Siempre me interesó la finanza. Y me gustaba y me puse a buscar así como los stocks de Apple, de Google, okay. Pero yo no lo entendía. O sea, yo miraba que los precios subían y bajaban y no entendía realmente qué es lo que significaba eso. Hasta que comencé a hablar más con él, buscar en internet y bueno, como también estudié sobre eso. ¿Cómo se llamaba el profesor? Mr. Martin. Mr. Martin. Uh-huh. Muchas gracias, Mr. Martin, si nos estás viendo. ¿Te dijo algo en específico? ¿O vos lo buscaste a él, lo buscaste? Y mi pregunta es, ¿hubo una persistencia de tuya? O tal vez la persona que nos está viendo, ¿hay que ser perseverante con este tipo de cosas? Sí. ¿O él te buscó a ti, tal vez vio un hambre en ti? ¿Cómo surgió eso? Yo creo que fue un poco de los dos. Porque en la escuela mía que fui, había un programa que se llama Academy of Finance, que finanza o Academia de Finanza. Y yo siempre me interesaba, lo buscaba, y tomé un par de clases con otros profesores y le mencionaron que lo que me interesaba, lo que me gustaba.
Y él también tuvo una clase con él y él vio que quizás yo tomaba bastante iniciativa. Ujú. Y él me dijo que tenía un equipo que competían con otras escuelas y me dijo que si lo quería hacer con ellos para la competencia. Yo le dije que sí, que estaba súpermente interesado y así comenzó nuestra amistad. Qué bonito, qué bonito. Evidentemente, cuando uno piensa en universidades, más aquí en Estados Unidos, piensa en dinerito, ¿no? Sí. Cuesta un poco. ¿Vos en ese momento ya tenías el beneficio de DACA? Sí. ¿En ese momento? Sí, gracias a Dios, cuando tenía más o menos como 15, 16 años, Obama pasó la ley, una orden ejecutiva Ujú. que benefició casi 1 millón de personas como mi persona. Imagino que le estás muy agradecido. Sí. Esa... Creo que si esa ley no se hubiera pasado, tal vez no hubiera hecho lo que he hecho, pero gracias a Dios pasó en el momento correcto. 2012, ¿no? Por ahí. Wow. Si no estuvieras el día de hoy aquí. No sé dónde estaría. Pero sé que eso me ayudó a estudiar, a buscar nuevas oportunidades. Porque con ese permiso que los dio, ya técnicamente éramos legales y podíamos trabajar en un trabajo aquí legalmente. Legalmente. Para los que no saben, el DACA fue esa orden ejecutiva, como dijiste, a los niños que llegaron ilegalmente aquí en Estados Unidos. Habían ciertos requerimientos y te da un permiso legal, no permanente, de estar aquí en Estados Unidos para poder trabajar y estar aquí de manera legal. Comienzas a buscar universidades y después dices, bueno, esto no sé si sabías más o menos cuánto costaban o no, pero comenzaste a ver números y dices, bueno, es imposible ir a la universidad. ¿Te pasó ese pensamiento de casualidad? Oh, sí, muchas veces. ¿Eso qué voy a hacer? Tuve mucha suerte porque yo siempre buscaba, preguntaba o lo que sea, y al profesor que te digo yo, Ajá. le mencioné mi situación, o sea, que yo no podía recibir ayuda financiera ni nada de eso. Y él me dijo que, o sea, aquí, bueno, por los que no saben, aquí en Estados Unidos hay 2 sistemas diferentes de la universidad. Hay la que dice normalmente de 4 años que te da un bachelor's. Uh-huh. Y también las community college. Las community college son más locales, más pequeñas y solo te dan un associates. Uh-huh. Y él me mencionó eso, que fuera a community college, sacar mis associates, porque es más barato y más accesible. Y especialmente en mi situación, porque en eso, creo que un año o 2 antes, o 1 año o 2 antes que yo me saliera de la high school, me graduara de la high school, pasaron una ley en Maryland que te cobraban in-county y in-state tuition. Okay. Que si esa ley no hubiera pasado, yo hubiera pagado 3 veces más de lo que pagaba. Y eso no hubiera sido tal vez prácticamente, tal vez no imposible, pero casi imposible que no fuera a la universidad. O si fuera, tal vez solo part-time. Wow. Porque era mucho más caro. So, terminaste pagando 3 veces menos por esa ley. Sí. Wow. Wow. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Sí. Realmente. Entonces, sacas tu presupuesto y dices, no tengo financial aid, no tengo ninguna asistencia para poder ir a la escuela. ¿Qué otros recursos tengo? Sacar préstamos, tal vez préstamos personales, es prácticamente inviable. Tal vez, no sé si viste esa... No la vi porque yo sabía que no era una opción para mí. Una opción, claro. Entonces, ¿cómo financiaste tu escuela? Pues comencé, como te dije, a trabajar desde que tenía una edad de 10, 11 años con mi papá. Y también tenía otros trabajos. Trabajaba en una bodega, o a veces personas necesitaban ayuda en algo, yo les iba a ayudar. Suertemente siempre ahorré un poco. Y no es que tenía una gran cantidad cuando me gradué de la high school, creo que tal vez unos $4,000, $5,000, tal vez un poco más. No me acuerdo en realidad la cantidad que tenía, pero siempre trabajaba y siempre ahorraba.
Y con ese dinero pude comenzar a estudiar. Y gracias a Dios, yo, por lo mismo con el profesor que tenía las conexiones, trabajé en un banco ahí en la escuela y me dieron también una beca pequeña. No era mucho, pero me ayudó mucho. Esa beca, y también cuando comencé a estudiar me metí en el programa de honores o de honors en la community college que iba y saqué muy buenas notas y me dieron un poco de ayuda también. No toda completa, pero me ayudaron y con eso tal vez podía pagar una clase o un par de libros. ¿Te ayudó? Me ayudó mucho. ¿Y la otra mayoría? ¿Cómo hiciste? Creo que la mayoría siempre vino de mi propia bolsa. Trabajando. Ok, yo pienso, si estás en la escuela, estabas full time. Sí. Tú prácticamente estás todo el día en la escuela, aunque en la universidad se puede variar los días, ¿verdad? Sí. Puedes hacer tu propia rutina. Entonces, estabas trabajando y yendo a la escuela al mismo tiempo. Sí, correcto. Pues sabes que mucha gente, y esta es una frase que a mí no me gusta, fíjate, te lo voy a decir. No tengo tiempo para esto. Para mí esa es la mentira más grande que hay. Sí. Que uno mismo se engaña a uno mismo. Es mejor decir, esa no es mi prioridad, por ende no la hago. En este caso, creo que tenías claridad de que eso es lo que querías hacer. Estabas haciendo la escuela y trabajabas. Sí. Sí. Y los primeros meses cuando me comencé en la universidad, no era fácil. Bueno, nunca fue fácil. Y nunca supe, voy a hacer esto, o tuve un camino que se miraba bien claro. No es así. Lo llevaba del día a día o de semestre a semestre, porque cada semestre tienes que pagar tus clases. Y yo lo que trataba de hacer era ir a la escuela 2 días a la semana. A veces no se podía, pero es lo que trataba de hacer para que me diera tiempo para trabajar y hacer otras cosas. A veces iba a la escuela todo el día el martes y todo el día el jueves. Así que tenía el lunes, miércoles y el fin de semana para trabajar y también hacer mis tareas. Porque normalmente creo que para la escuela son como 40 y algo horas, tal vez un poco más, dependiendo de las clases y tus tareas y todo lo que más que tengas que hacer. Y tal vez trabajaba otras 40, a veces 50, 60, o lo que realmente podía para poder tener los ingresos para poder pagar mis estudios. ¿Cuándo dormías? No, mira, había muchos días que yo llegaba a la casa de trabajar, a veces a las 3, 2, 4 de la mañana, y me levantaba el siguiente día a las 5, 6 de la mañana con mi papá para trabajar, o el siguiente día para ir a la escuela. A veces había días que yo dormía 2, 3 horas. Sí me ajustaba. Y en esos momentos que tal vez estabas cansado, no te querías levantar, Josué, ¿en qué pensabas? ¿Había algo en tu mente ahí rondeando? ¿Cómo la persona, por aquí voy, cómo la persona que tal vez no tiene la disciplina o la motivación para poder hacer algo que ellos saben que tienen que hacer para poder llegar a esa meta, qué se puede hacer ahí? Yo lo que siempre en mi mente me dije es que yo tengo la oportunidad de hacer esto y mis papás me han traído, han hecho este sacrificio para mí. Y cuántas personas en nuestros países o en cualquier otro país, ¿verdad?, quisiera poder tener esta oportunidad. Y si yo no lo aprovecho, creo que es un desperdicio de todo el sacrificio que tal vez no solo yo, mis padres o mi familia han hecho. Y solo en eso, o sea, siempre pensaba en eso. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? ¿Cuál dirías que es el desafío más grande que tiene el hispano inmigrante en Estados Unidos? Creo que lo más difícil para los latinos es el idioma y nuestra situación inmigratoria. Creo que te pone mucho más difícil ser estudiante o querer
querer salir de lo normal para los latinos, porque quiere mucho el sacrificio, tienes que hacer muchas preguntas, porque a veces no sabemos, no tenemos la información y tenemos que sobresalir de lo que nosotros conocemos, de nuestros amigos, de nuestra comunidad, porque nosotros no sabemos y no sabemos cómo ayudarlos unos a otros. No es que tal vez no queramos, pero no sabemos ayudarlos, porque no tenemos esa información o no tenemos esas experiencias. Ya. Entonces, salir de ese círculo. Salir de ese círculo. Ok, y salir de ese círculo, ¿tú ves la educación, la escuela mayor, como universidades, como la forma de ser exitoso en este país para un inmigrante? No es la única forma, pero sí es una forma. Pienso que la universidad te abre muchas puertas y te abre la mente en diferentes formas, porque cuando yo entré a la universidad o yo comencé a ir a la universidad, yo era una persona completamente diferente a la persona que cuando salí de la universidad. Conocí a mucha gente, a gente que pensaba como yo tenía mis metas o a querer hacer algo más de lo normal que nosotros conocemos. Y aprendes mucho de lo que estudias, ¿verdad? Pero también aprendes más de tus compañeros o de las personas que están viniendo de la universidad, de tus profesores, del network que te dan ahí. Porque he asistido en eventos con personas que yo nunca me imaginé poder estar al lado. Y se me viene a la mente Tad Weschler, no sé si lo conoces, que trabaja para Warren Buffett, que es como la mano derecha de Warren Buffett. Y tuve la oportunidad de ir a conocerlo, a hablar con él y estar en una mesa así más o menos como esto. O sea, si yo me pongo a pensar de dónde vengo y a dónde pude llegar solo en ese instante, es como surreal. Porque cuántas personas, o sea, que son de acá o son multimillonarios, no han podido ni hacer eso, porque hay mucha gente que hasta paga para estar con ellos, para poder hablar con ellos. Inimaginable eso, ¿no? Sí. Como un niño de cualquier país de Latinoamérica realmente. En este caso, El Salvador, sentándose con una de las personas más ricas del mundo, efectivamente, la mano derecha. Sí. Y él estaba, o sea, una persona muy tranquila, le podía hacer cualquier pregunta y súper tranquila y humilde. Como no le esperabas, no andaba ni nadie que lo anduviera cuidando, ni nada. Él caminaba ahí como persona regular. Y si tú te pones a pensar la importancia que él tiene, la magnitud de dinero que ellos manejan, porque si tú ves el portfolio que ellos manejan, son billones de dólares. Sí. Te iba a preguntar, hablando de los estudios, dijiste que tú eras otra persona de cuando entraste al salir. Sí. El crecimiento personal, ¿no? Sí. ¿Ese es el crecimiento personal más grande que has tenido? ¿Es por medio de la escuela que te dio ello? ¿Dirías? ¿De la universidad dices tú? Sí. De tu tiempo, de tu vida que has estado aquí en Estados Unidos. ¿Crees que ese es la experiencia que más te ha dado crecimiento personal en tu vida? Creo que sí. Aunque siempre, como personas, siempre estamos creciendo, pero creo que eso ha sido no objeto, sino el tiempo que tal vez más cambié, porque mi mentalidad, mi entendimiento de muchas cosas cambió bastante y se abrió mucho. ¿Cómo qué? Como cosas, a veces me pongo a pensar como cosas bien básicas, cómo buscar un trabajo, cómo hacer mi resume, cómo actuar o cómo, no actuar, sino como, si tú vas a un cuarto, está una persona de americanas que la cultura es muy diferente, tú a veces no sabes ni qué decir o cómo hablar,
cómo tengo que vestirme, de qué les voy a hablar, ¿me entiendes? Me pongo a pensar, porque me pusieron en situaciones así, que teníamos que ir a career fairs o... para la gente que no sabe que una career fair es una parte donde vienen todas las compañías y están buscando estudiantes para que trabajen para ellos. Y tal vez suena fácil, pero cuando tú nunca lo has hecho, nadie de tu familia lo ha hecho, claro. Y la primera vez que lo haces, tú te pones nervioso. Yo me ponía nervioso. Me temblaba la mano o no sabía qué decir o qué preguntar. Y cosas así te van cambiando poco a poco. Y después se convierte en una cosa natural. Ahora puedo entrar a cualquier cuarto con cualquier persona y puedo hablar de lo que sea. Y antes me daba miedo hacer eso. Ya. ¿Crees que es la práctica o el entendimiento de la cultura o las culturas? En los dos. Un poco de los dos. La cultura de ellos, la cultura americana es un poquito diferente. Y tú tienes que ajustarte o ver cómo te adaptas con ellos. Ok, entonces, ¿qué le dice a la persona que tal vez quiere abrirse camino, abrir nuevos círculos en otras culturas, en la americana, por decir, como tú hiciste? No, se trata de no tener miedo, aunque tal vez la primera vez que lo hagas o las primeras veces que lo hagas vas a fallar. Claro. Tal vez no vas a saber qué decir, te van a hacer chistes, te pueden, no sé, correr tal vez, ¿verdad? O no te van a aceptar. Pero a mí me pasó muchas veces. Yo no me quedaba en eso, ok. Ya en esta ya sé qué no debo hacer. Sí. ¿Cómo lo pensabas tú? ¿En qué? En ese momento que tal vez te rechazaban. Bueno, yo lo tomé como una experiencia buena por lo que aprendí. Porque yo a veces hacíamos una llamada con alguien, con una persona de un trabajo que estaba interesado, de la compañía que estaba interesado. Y a veces no sabía qué preguntarles o hacer preguntas que ellos, como decir, gastar su tiempo. Pero así aprendes. Y si nunca lo haces, nunca lo intentas, nunca vas a aprender. ¿Cuáles son 3 consejos? Puedes comenzar con uno. ¿Qué le darías al hispano que se siente estancado en Estados Unidos? Yo creo que lo primero sería, lo más importante es fijarte con quién te rodeas, quiénes son tus amigos. Si tus amigos no te ofrecen nada bueno, ¿realmente son tus amigos? Un amigo es una persona que me va a inspirar, a motivar, a hacer una cosa mejor, a hacer algo que va a cambiar mi vida para lo mejor, no para lo peor. Creo que eso sería lo primero. Lo segundo... ¿Y eso lo hiciste dentro de la universidad? Sí. ¿O saliendo de la universidad? ¿Cómo tú fuiste intencional con eso? Sí, yo creo que desde el high school lo hice porque siempre yo puse esa mente que quería ir a la universidad, pero a veces no tenía gente que tuviera esa misma ambición o ese mismo sueño. Y yo perdí muchos amigos porque a veces me invitaban a salir o a ir a jugar al fútbol, porque a mí me gusta jugar al fútbol. Y se enojaban conmigo porque a veces teníamos un equipo y yo no iba. Yeah. Los sábados yo tenía que hacer tareas o tenía que trabajar o cualquier cosa. Y no me comunicaba con ellos. Pero si yo hubiese enfocado a complacer a ellos, tal vez no me hubiera agradado la universidad. ¿Qué hizo eso? ¿Cambia el círculo el que te rodea? Sí. ¿Qué otra cosa dirías? Si se sienten estancados aquí, tal vez se han tenido un empleo por un largo rato o llevan haciendo lo mismo por mucho tiempo y dicen, ¿qué más puedo hacer? O me está entrando plata, pero esto no me está llenando. ¿Qué le dirías? Pienso que sería de tomar un poco de riesgo. Riesgo para cada persona es diferente. Tal vez para ti es de aprender inglés, o tal vez para mí es buscar una posición diferente, tal vez en la misma compañía, en otra compañía. Tal vez en tu trabajo que tienes, tal vez lo sabes todo,
y subir de posición. Tal vez puedes subir de posición porque sabes hacer el trabajo y estás dispuesto a aprender. O de aprender y aunque no hagas lo... ¿cómo se dice la palabra? No... que falles. Aunque falles, porque todos fallamos. Yo he fallado mucho más veces que cuando he logrado algo. Así se trata de tomar riesgo. ¿Cuál es el fallo más grande que te recuerdas? Que dijiste, wow. Que hasta te pusiste a cuestionar por qué lo hiciste. ¿Por qué tomé ese riesgo? ¿Por qué tomé esa... ¿Te sentiste tan mal que dijiste, hasta te estabas preguntando si valía la pena hacerlo? ¿Te recuerdas uno? Así... A veces tal vez no en uno que se me venga directamente a la mente, pero como te digo, a veces he ido a eventos cuando estaba especialmente recién llegado a la universidad, de compañías o de algo, y me hacían preguntas. Te voy a dar un ejemplo. Ya se me vino a la mente. Me invitaron a una entrevista, no me acuerdo para qué banco era, pero era para un banco. Y las preguntas, el nivel de entendimiento que ellos querían que tuvieras en ese tipo de trabajo era bien alto. Me invitaron a la entrevista, pero me hacían preguntas que yo no sabía ni qué decir, ni cómo contestarlas. Y estoy hablando cuando estaba recientemente entrando a la universidad y son cosas que nadie te puede preparar para eso. Pero si yo me pongo a pensar, en una forma fue bueno que me pasara todo esto, porque ahora cuando yo iba a otra entrevista ya sabía o tenía una idea cómo prepararme o qué me iban a preguntar. Y me ayudó mucho en ese aspecto. Fallar definitivamente ayuda. Yo sé que tuviste la oportunidad también de trabajar en Morgan Stanley, ¿verdad? Sí. Y me comentabas ayer, que creo que es de beneficio para la audiencia, que hasta conociste al CEO. Sí. Imagínate también. Tú has conocido a los millonarios, ya, de los millonarios de este mundo. Sí. Y lo que me ha sorprendido más de conocer a ese tipo de personas son la humildad que ellos tienen. A veces... en nuestra comunidad a veces nosotros tenemos un buen trabajo o ganamos tal vez buen dinero, que se diga, y se los olvida nuestra humildad de donde venimos y creo que queremos ser más grandes que los otros. Y lo que me admira más de ese tipo de personas es que ellos tienen todo el dinero que ellos quisieran y bueno, lo que ellos quisieran básicamente con el dinero que ellos tienen, pero ellos siguen trabajando y la forma en que ellos te tratan y te reciben es muy humilde y siempre tratan como de ayudarte, de darte consejos, de inspirarte para llegar a nuevas metas. Y yo me quedo admirado con ese tipo de personas que, wow, ellos están súper ocupados y lleno de responsabilidades porque las compañías que ellos manejan requieren que ellos básicamente estén trabajando casi todo el día o todo el día, digamos, solo cuando no duermen. Y hacen tiempo, tratan de ver formas de cómo ayudar a otras personas. Porque la razón que lo conocí al CEO de Morgan Stanley fue porque me invitaron a Nueva York, ahí en Times Square, donde tienen las headquarters de ellos, y yo me había ganado una beca por Morgan Stanley, que me ayudó bastante para pagar mis estudios. Creo que si no hubiera sido por esa beca, tal vez el último año tal vez lo hubiera tenido que retrasar. Hablabas ahorita de que al hispano, y lo interpreté de esta manera, se nos sube el humo a la cabeza rápidamente, que nos volvemos tal vez un poco egocéntricos. ¿Crees que eso es un factor que estanca el crecimiento personal del hispano aquí en Estados Unidos? Yo creo que sí. Porque no importa lo que tú hagas, si tienes una compañía, especialmente si tienes una compañía o tienes un trabajo, sea lo que hagas, siempre ocupamos de otra gente, sea de ayuda para información o que los ayuden en cualquier cosa. Siempre vamos a ocupar de otra persona para salir adelante. Y siempre vas a ocupar ayudar a otras personas.
para salir adelante. Para 2023, habían aproximadamente 580,000 beneficiarios de DACA, que había bajado de otros años, que es solamente el 0.17% de la población total de USA. Uh-huh. ¿Cuál es tu sueño a futuro para los inmigrantes? Yo sé que comenzaste o sos cofundador de A&M. ¿Nos explicas un poco de ese proyecto y tu visión a futuro? Sí. Bueno, mi amigo y yo siempre pensamos similarmente. Tenemos pensamientos que son similares. Él siempre tiene un background o la historia de él es similar a la mía. Uh-huh. Y siempre tuvimos esa meta de hacer lo que no es de nosotros, hacer algo diferente y poder no solo ayudar con las personas que trabajamos, sino a nuestra comunidad, uh-huh, a nuestra comunidad latina, uh-huh, hacer algo más, bien sea ser un ejemplo o darles nuestro tiempo, lo que nosotros sabemos, darles consejos. Y me gustaría que nosotros poder crecer esto y ayudar a nuestra comunidad al mismo tiempo. Excelente, excelente. ¿Tienes algo específicamente para los beneficiarios de DACA o solamente dirigido a la comunidad latina? En este momento. En ese momento, con ese nuevo emprendimiento. Bueno, mi meta sería poder establecer unas becas para las personas que vienen de la misma situación o similar situación que vengo, como TPS, DACA, o a veces he conocido estudiantes que son completamente indocumentados y así están estudiando. Wow. ¿Y de qué manera les quisieras ayudar? ¿Financieramente? Financiar con una beca, porque yo sé el trabajo que se requiere, el tiempo que se requiere y el sacrificio que se requiere. Wow. Porque no es nada fácil. Estaba leyendo las noticias la semana pasada y quiero saber tu opinión de esto. También no estabas preparado por esto, yo sé que no. Aquí en Funes Funds pues tenemos la esencia de mantener esto súper orgánico. Pero estaba leyendo una noticia que decía: un tribunal de apelaciones federal falló en contra de la política de acción diferida para los llegados de infancia, que es el DACA, que fue implementada bajo la administración de Obama para proteger a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de manera ilegal siendo niños. La decisión emitida justo antes de Donald Trump estuviera en la presidencia prohíbe al gobierno aceptar nuevas solicitudes de DACA, pero permite que los beneficiarios actuales continúen renovando sus permisos temporales para vivir y trabajar en Estados Unidos. El caso podría ser revisado eventualmente por la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque la decisión no afecta de inmediato a los más de 500,000 beneficiarios de DACA. Representa un gran desafío para el programa. Esta resolución sigue una larga batalla legal que ha incluido varios viajes a la Corte Suprema, cuyas decisiones anteriores permitieron que DACA permaneciera vigente a pesar de los eventos o intentos de la administración de Trump de poner fin al programa. Sé que dijiste que estás súper agradecido al que impuso, a Obama, que puso el programa de DACA. ¿Cuál es tu opinión si se retira el DACA de este país? Creo que sería un grave error. Y no lo digo por ser latino o porque mi situación, por mi situación, sino lo digo porque me pongo a pensar, porque en la universidad conocí a muchos estudiantes o mis compañeros que eran DACA también. Uh-huh. Y me pongo a pensar que a veces nosotros éramos los que más nos atrevíamos, los que más duro teníamos que trabajar porque sabíamos cuánto nos había costado o cuánto lo valorábamos. Y muchas compañías ahora de Apple, Google o Deloitte, por decirlo así, uh-huh, trabajan mucha gente que son beneficiarios de DACA. Y cuando lo han querido quitar o que ya no se den las aplicaciones, esas compañías, hasta a veces los CEOs han salido en contra de ello. Me acuerdo de Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, salió en contra de esas decisiones y apoyar a los inmigrantes. Porque muchos de los inmigrantes trabajamos en estas compañías.
Y ahora imagínate, por ejemplo, solo yo, lo que he venido a este país, he estudiado y ahora lo que estoy haciendo, y ahora multiplica eso por 500,000 personas que están haciendo algo similar, que han ido a la universidad, hay unos que son hasta abogados, doctores, o no sé, muchas cosas, tienen sus propios negocios, y cuánto eso ayuda a la economía o ayuda a otras personas. No entiendo. Sí, diría que la mayoría de los beneficiarios de DACA están en posiciones ejecutivas, siendo a favor de la economía estadounidense, ¿sí lo dirías? Sí, claro. Absolutamente. Que sí. Absolutamente. Ok. Qué interesante lo que dice del CEO. ¿Por qué crees que los quieren mantener en estas posiciones? ¿Dirías que porque se les paga menos a estas personas? Estoy tratando de pensar cuál es la perspectiva del CEO. ¿O porque realmente quiere defender al niño que está bajo DACA? ¿Qué dirías? No, bueno, en mi situación no creo, porque así como en la compañía que trabajo yo, todos ganamos dependiendo de tu posición. O sea, yo por tener DACA o no tener DACA no gano ni más ni menos. Yo me imagino es que ellos miran nuestro trabajo, los pilas. Lo que traemos a la mesa, digamos, y saben que sería absurdo sacarlos, no poder trabajar allí por una decisión de otra persona. Totalmente. Los valoran como realmente se merecen. Tengo unas preguntas. Dígame. Respuestas cortas. Okay. Preguntas rápidas. Un lugar para perderte, José. Me gustaría explorar más Latinoamérica. ¿Primera cosa que haces al levantarte? Creo que tomar agua. ¿Un ídolo de la infancia? Mi abuelo. ¿Qué te gusta leer? Muchos libros de finanzas. ¿Qué te saca de quicio? Algo que me saque de quicio. Cuando las cosas no van como las planeé. Si tuvieras que conseguir una meta en esta vida, ¿cuál sería? De poder traer valor a otras personas, especialmente a mi comunidad. Wow. ¿Un sueño que ya hayas cumplido? Graduarme de la universidad. ¿Cómo te cambió la vida DACA? Completamente. Un 180. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? No sé. Por mi humildad. Por ser una persona que siempre se ha arriesgado, tomado nuevas oportunidades. ¿Un mensaje final para nuestra audiencia? Pienso que en esta vida todos, no importa si eres rico, si eres pobre, vamos a tener dificultades. Y no sabes lo que te va a llevar a la vida, pero no importa lo malo que te vaya, lo difícil que es algo. Pero lo importante es no rendirte y seguir moviéndote adelante. Bien puede ser un poquito o mucho, pero lo importante es seguir moviéndose cada día, aprendiendo un poco más, ayudando un poco más, o como te digo, tratando de cada día ser una persona mejor. Porque eso es lo que importa, porque si cada día, por poquito que sea, tú vas mejorando, al final del año vas a ser una persona completamente diferente. Te agradezco por no solamente motivado a mí, pero yo sé que ha inspirado a muchas personas por tu tiempo. Muchas gracias. Un gusto. Si crees que este contenido ha sido de valor y crees que te podemos ayudar a seguir creciendo, no olvides darle like, suscríbete y enviárselo a esa persona que seguro lo va a apreciar. Y por aquí te dejo un video pasado que seguramente te va a encantar.